Buenos días, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien esta mañana. Hermanos, hoy nos toca desarrollar el devocional del capítulo 18 del libro de Juan. Espero que vayan haciendo sus devocionales. Recuerden que esto es una enseñanza general. Ustedes pueden encontrar mucho más promesas, aplicaciones, otro entendimiento, hermanitos, pero espero que todo esto les esté sirviendo como guía. Y pues hoy nos toca desarrollar ese devocional. Recuerden tener sus marcadores, es muy importante para que vayan subrayando los versículos importantes que les estén hablando a su vida, su lectura con entendimiento. Y pues para eso vamos a tener nuestra oración esta mañana. Y pues vamos a comenzar. Sí, vamos a orar, por favor. Amado Dios y Padre, te damos la gloria, te damos la honra esta mañana. Agradecemos, Señor, que tengas misericordia para nuestra vida, Señor. Que tú estés obrando en nuestra vida cada día. Muchas gracias, Señor, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de escudriñar tu palabra, de estar delante de ti buscando el entendimiento y la sabiduría, buscando la guía que tú quieres para nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Señor, que nos hayas despertado esta mañana, Señor. Muchas gracias, mi amado Padre. Te pedimos que el Espíritu Santo tome control de este devocional y que nos deje esa enseñanza que tú quieres para nuestras vidas esta mañana. Amén. Pues vamos a empezar, hermanitos, vamos a escuchar la palabra y enseguida empezamos con el desarrollo de nuestro devocional. Juan, capítulo 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto,
Uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pues bien, hermanos, ya escuchamos la palabra del capítulo 18 del libro de Juan y pues ahora vamos a desarrollar el devocional. Bueno, empezamos con la primera pregunta. La pregunta número 1 nos dice: ¿qué nos habla este capítulo? Este capítulo nos está hablando del arresto de Jesús. Nos habla también de cuando Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, cuando lo niega también, y pues también cuando ya Jesús está ante Pilato. De eso nos está hablando este capítulo. Y pues primeramente vamos a leer unos versículos que son importantes. Pues le voy a dar lectura, hermanos. Capítulo 18 del Evangelio de Juan, arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?
Estos 10 versículos, hermanos, son los que considero importantes con respecto a la pregunta número 1, porque aquí nos está hablando de cómo se desarrolló el arresto de Jesús, y esta porción nos habla de que iban los soldados, de que iba Judas también, y que en ese momento que lo arrestaron, él decía, le preguntaron que a quién buscaba, y él le dijeron que a Jesús Nazareno, y él respondió, yo soy. Entonces aquí podemos ver que Jesús pues enfrentó esta situación, porque él sabía que venía pues a dar la vida por la humanidad. Y Pedro, queriendo defenderlo, saca su espada y hiere al siervo del sumo sacerdote, y le corta la oreja derecha. Entonces Jesús le dice que guarde su espada, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabía que no se le podía impedir a lo que él venía, que no había nada que lo pudiera impedir. Él hace una pregunta, dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Él, con todo el sufrimiento, sabía que iba a enfrentar esta situación. Entonces, pues de esto nos está hablando la palabra del arresto de Jesús, cuando arrestan a Jesús, ¿ok? Pues pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿qué me enseña Dios en este pasaje? Bueno, pues en este pasaje, en este capítulo, el Señor nos está enseñando que Jesús está controlando todo esto, porque Él va a hacer que se cumpla la voluntad del Padre. Y Él vino a dar su vida, Él lo sabía, aunque pues era difícil, ¿verdad? La palabra nos dice también que él lloró, que sudó gotas de sangre, y hablaba con su Padre y le decía que si esta copa podía pasar de Él. Pero le dijo, hágase su voluntad. Y esta palabra nos enseña que Jesús hizo la voluntad del Padre, a pesar de que esto fuera difícil, de que fuera doloroso, de que pues fuera muy difícil, ¿no? Porque bueno, imagínense, saber que va uno a morir no son cosas fáciles, ¿no? Entonces aquí nos enseña este pasaje, esta lectura, que no debemos de perder la esperanza, ¿verdad? Ni la fe, y que debemos de confiar en el Señor y de permitir que se cumpla su voluntad en nuestra vida, que a veces no es fácil, ¿verdad? Pero si Jesús lo hizo, Él es el que nos vino a enseñar. Entonces nos enseña que debemos de cumplir la voluntad de Dios, así como el Señor lo hizo para salvar a la humanidad. ¿Ok? Y en el tercer punto, la tercera pregunta de nuestro devocional es cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cómo podríamos aplicar este pasaje? Pues sabiendo que hay dificultades en la vida y que las tenemos que afrontar, por difíciles que sean, con dignidad y con fe, como el Señor lo hizo, ¿no? Como Él nos está enseñando en este pasaje. Y también saber que tenemos la necesidad de depender del Señor para todo. Preguntarle por un proyecto, por un trabajo, por una decisión. Esta palabra nos enseña a depender de Dios. Entonces, así es la forma como lo podemos aplicar, enfrentando nuestras dificultades con dignidad y fe, y también con la necesidad de depender de Dios en todo momento. Esa es la forma que lo podemos aplicar. ¿Ok, mis hermanos? Bueno, pues vamos a orar para dar gracias por esta palabra, y espero que haya sido de bendición para ustedes esta mañana. Dios y Padre, te agradecemos, Señor, la enseñanza de esta palabra, Señor, que nos enseña que tú hiciste la voluntad del Padre, que viniste a entregar tu vida por nosotros, Señor, y que a nosotros nos corresponde, Señor, tomar esa enseñanza, Señor, para ser esforzados y valientes como tú quieres, para enfrentar dificultades, Señor, con fe, esperando que tú harás, Señor, teniendo la dependencia absoluta de ti. Muchas gracias, mi amado Jesucristo. Te sigo pidiendo por mis hermanos, Señor, que esta palabra sea de grande edificación en sus vidas, que ellos la puedan aplicar, que la hagan por obra, Señor,
Te pido, Señor, que en todo momento tú estés ahí con ellos, Señor. Te pido, Señor, que les enseñes, Señor, a ser esforzados y valientes, a que hagan tu voluntad, Señor, aunque parezca difícil. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Señor, por esta enseñanza tan fuerte, Señor, pero tan importante, Señor, para que nosotros vayamos caminando en esta carrera, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues nos estamos viendo en otro próximo devocional. Espero que haya sido de mucha bendición. Cuídense mucho y Dios los bendiga.